Roja Navidad. Episodio 1. En la tranquila y fría región del norte de Londres, los Copperpot, una familia de 4 miembros, se encontraban hastiados del bullicio urbano, la creciente delincuencia y los costos de vida desorbitados. Surgió en ellos la necesidad de alejarse, de buscar un refugio remoto donde criar a sus hijos inmersos en la naturaleza y los valores que parecían esfumarse en las grandes urbes. Los Copperpot siempre fueron devotos de la Navidad y todo lo relacionado con la festividad. Tan profunda era su conexión con el espíritu navideño que Laponia, la tierra de Santa Claus, ocupaba el primer lugar en su lista de posibles destinos. A pesar de la emoción que sentían al imaginar vivir en la cuna de la Navidad, eran conscientes de las contrariedades que enfrentarían, como el idioma, la escasez de información sobre la zona y la dificultad de acceso. Sin embargo, lo que para otros podrían ser obstáculos, para los Copperpot eran detalles que convertían el lugar en algo aún más mágico y atractivo. Llegó el día en que la familia reuniría el coraje necesario para dar el paso. Decidieron empacar sus maletas y comprar un billete solo de ida hacia Laponia. La información sobre los pueblos más pequeños de la región escaseaba, pero en Google Maps descubrieron un pueblo que no tenía ningún registro en línea: Beskoyoki. Aunque las referencias eran escasas, las leyendas locales afirmaban que era el lugar de nacimiento real de Santa Claus. Estas leyendas, más que suficientes para los Copperpot, los impulsaron a tomar sus maletas y sus billetes, embarcándose en una travesía hacia lo desconocido en Beskoyoki. Una agencia finlandesa les había proporcionado las llaves de una casa de alquiler en cuanto aterrizaron en el helado aeropuerto. Después de casi 24 interminables horas de viaje, la mayoría de ellas lidiando con las peligrosas carreteras nevadas del norte de Laponia, los Copperpot finalmente llegaron a Beskoyoki. Ahora solo tenían que encontrar la dirección de su nuevo hogar una vez dentro del pintoresco pueblo. Lo primero que les impactó al llegar a Beskoyoki fue la humildad que emanaba del lugar. Un conjunto de unas 20 casas, un par de bares y pescaderías conformaban el corazón de esta comunidad, cuya existencia dependía principalmente de la pesca como su único motor económico. Las calles estaban desiertas, congeladas por el frío de finales de noviembre, desalentando cualquier intento de exploración. Los Copperpot, finalmente ubicando la dirección que la agencia les había proporcionado, estacionaron el coche y llevaron sus maletas al interior de la casa. El ambiente dentro de la vivienda era sombrío y reflejaba la misma modestia que caracterizaba al resto del pueblo. Había justo lo necesario en términos de mobiliario para que una familia pudiera habitarla, pero carecía de artilugios electrónicos como una simple televisión. La iluminación era tenue, suficiente para moverse por la casa sin chocar contra las paredes. En lugar de desmoralizar a los Copperpot, esto les pareció una señal de que estaban en el lugar correcto. Sus hijos no serían distraídos por programas televisivos, redes sociales y otros artefactos modernos que los separaban del contacto con la naturaleza. En cambio, podrían dedicar su tiempo a la lectura, el estudio y el desarrollo de habilidades manuales, ya que la modesta casa ofrecía innumerables posibilidades de mejora. Era, sin duda, el lugar perfecto. La única sorpresa desagradable para los Copperpot fue que, a pesar de la leyenda que atribuía al pueblo como el lugar real de nacimiento de Santa Claus, no encontraron ni una sola referencia sobre ello. Ni una simple decoración navideña, ni el más mínimo susurro del espíritu festivo impregnaban el aire. Consideraron que quizás era demasiado temprano y que a medida que se acercara la Navidad, el pueblo se adornaría y la gente comenzaría a compartir el sentimiento navideño. Una esperanza que guardaban en sus corazones mientras se acomodaban en su nueva morada en el tranquilo rincón de Beskoyoki. Los días se deslizaron como sombras sobre los Copperpot, y con cada uno de ellos, la frialdad de los vecinos y del pueblo mismo se tornaba más palpable. Aunque todos parecían comprender el inglés, una extraña negativa se cernía sobre ellos, respondiendo únicamente en finés, sin detenerse a charlar o saludar. Cada salida a comprar estaba marcada por miradas de rechazo que pesaban como plomo en el aire.
Mientras tanto, el pueblo persistía en su extraña resistencia a abrazar la festividad navideña. Entre los rostros inamistosos de los vecinos destacaba la mujer de los Karjalainen, la única que se había atrevido a acercarse con un pastel de pescado como gesto de bienvenida. Sus interacciones con los Copperpot eran breves, siempre bajo la mirada inquisitiva de su esposo desde la ventana, observando con desconfianza cada palabra compartida. Mika, que así se llamaba la mujer, confidenció a los Copperpot que el pueblo no estaba acostumbrado a recibir turistas, mucho menos a gente nueva que decidiera instalarse allí. Les explicó que las familias eran herméticas, y aunque existía cierta cortesía entre vecinos, compartir tiempo juntos no era una práctica común. Cuando indagaron sobre la festividad navideña, la respuesta de Mika se hizo esperar unos tensos segundos. Pareció incómoda por un breve instante antes de declarar que en Beskojoki la Navidad no era celebrada. Desacreditó las historias de Santa Claus como leyendas absurdas, algo de lo que el pueblo no se enorgullecía y por ende no era bien visto. Además, advirtió que podrían enfrentar problemas con otros vecinos si osaban decorar sus casas en el exterior. Acto seguido, se disculpó y se retiró, dejando tras de sí la mirada escrutadora de su esposo desde la distancia. A pesar de la sorpresa y la leve desilusión, los Copperpot no permitieron que las revelaciones de Mika los desmoralizaran. Decidieron que, aunque no adornarían el exterior de su hogar, el interior se vestiría con las luces y colores característicos de la temporada, como siempre habían hecho. Después de todo, estaban a punto de pasar sus primeras Navidades en la tierra de Santa Claus, y no había nada que pudiera arrebatarles la ilusión que llevaban consigo. La llegada del día de Navidad trajo consigo la confirmación de las palabras de Mika, un hondo suspiro de veracidad que parecía intensificarse a medida que se acercaba la fecha. Vecinos que no solo dejaron de saludar, sino que ahora apresuraban el paso al toparse con los Copperpot. Las caras de desaprobación se volvieron una constante, y miradas furtivas se filtraban desde las ventanas de las casas como sombras inquietantes. No era la bienvenida que los Copperpot esperaban, pero ante la adversidad seguían firmes en su decisión y propósito. El único revés que exigía una atención inmediata era el tema del dinero. John Copperpot, el patriarca de la familia, confiaba en hallar empleo pronto para asegurarse un flujo financiero. El costo de vida en Finlandia era elevado, y aunque llegaron con ciertos ahorros, no deseaban agotarlos por completo. En una ocasión, John consultó a Mika sobre posibles oportunidades laborales, y ella le reveló que la única opción era unirse a la brigada de pescadores. Sin embargo, en ese momento, la pesca escaseaba enormemente, y no requerían más manos. John comprendió que Mika no mentía, pues las pescaderías yacían vacías y encontrar algo más que cereales, vegetales y algunas legumbres era una tarea titánica. Los Copperpot decidieron posponer la preocupación por el trabajo hasta después de la Navidad. Así llegó la anhelada Navidad para los Copperpot. Haciendo caso del consejo de Mika, habían decidido decorar únicamente el interior de su hogar, alejándose del frenesí consumista de regalos comprados y optando por obsequios hechos con sus propias manos. Habían logrado conseguir algo de pescado esa semana para la cena navideña, y en su sencillez, los Copperpot habían alcanzado su anhelo: una vida tranquila, lejos del estrés, la toxicidad y los constantes estímulos de la ciudad. Por la tarde, John se aventuró a buscar leña para avivar el fuego en la chimenea esa noche. Al salir al patio trasero en busca del hacha y troncos para partir, algo captó su atención. A pesar de la oscuridad total que caracterizaba esas tardes invernales, un débil resplandor emanaba del final de la calle. Intrigado por la curiosidad, se dirigió hacia el frente de su casa, donde se encontraba la calle principal del pueblo. Al mirar hacia el final de la calle, una mezcla de sorpresa, decepción y enfado se apoderó de él. A 4 casas de distancia, vio que una de las viviendas lucía luces navideñas y decoraciones, algo que Mika había asegurado que era impensable en Beskojoki. John se aproximó a la casa, con la firme intención de preguntarle a la familia si aquello era normal y confirmar si Mika les había mentido.
Sin embargo, al pasar por delante de otras viviendas con luces apagadas, no se percibía ningún atisbo de festividad, excepto en la casa decorada. Al llegar al frente, observó a una familia compuesta por 5 miembros. Un hombre, una mujer, 2 niñas y un niño, sentados alrededor de una mesa adornada con motivos navideños. Aunque inicialmente consideró entrar y cuestionar la aparente contradicción, cambió de parecer al observar las caras tristes de los presentes, incluso le pareció ver a la madre entre lágrimas. Entonces, el cabeza de familia se volvió hacia la ventana y notó la presencia de John. Este, sintiendo que la intrusión no sería bien recibida, se retiró y regresó a casa. Mientras se alejaba, se volteó para echar un último vistazo y vio cómo alguien cerraba las cortinas de la ventana desde la cual lo habían observado. Un silencioso testigo de un misterio oculto entre las sombras de Beskoyoki. Y así, el misterio de la única casa adornada con luces navideñas en Beskoyoki pesaba como una pregunta sin respuesta sobre John. Mientras los demás vecinos rechazaban el espíritu navideño, esa única familia desafiaba la norma. ¿Qué motivó su decisión y por qué guardaban sus emociones tras las cortinas? ¿Sería acaso un recordatorio melancólico de tiempos mejores o una declaración silenciosa de resistencia contra la frialdad del pueblo? ¿Qué secreto ocultaba esa familia en la penumbra de su hogar festivamente decorado? No lo sabremos hasta el próximo episodio. Mientras tanto, suscribiros y escribid en los comentarios cómo creéis que se desarrollará la trama y qué secreto se esconde en Beskoyoki. Nos vemos en el siguiente episodio.